Tema 2. Preliminares de teoría de grafos. 2.3. Conectividad. En este vídeo vamos a ver las propiedades que se pueden inferir en los grafos a partir de la concatenación de distintos arcos y aristas. En primer lugar, vamos a dar unas cuantas definiciones que nos serán de utilidad a lo largo de la lección. Una cadena en un grafo va a ser una sucesión de nodos V0, V1 hasta Vm. Tener en cuenta que no estamos utilizando una notación similar a la que hemos utilizado al enumerar los nodos de un grafo, pero aquí lo que queremos indicar simplemente es una sucesión. M no tiene por qué ser n, puede ser mayor, puede ser más pequeña, y hemos añadido un nodo V0 al principio. El nodo V0 es el nodo inicial y el nodo Vm es el nodo final. Una cadena se dice que es cerrada si los nodos iniciales y finales coinciden. Lo que nos va a permitir indicar una cadena va a ser un recorrido dentro de un grafo. Este recorrido vamos a llamarlo camino si todos los nodos son diferentes, con la posible excepción única del primero y del último. Recordamos que un bucle es un camino cerrado que se reduce solo a un vértice. Si el camino no se reduce a un único vértice, lo que diremos es que es un ciclo. Y la longitud del camino va a ser igual al número de arcos o aristas que contiene. Vamos a ver estos conceptos ilustrados en el siguiente ejemplo. Tener en cuenta que a la hora de determinar caminos y ciclos en grafos dirigidos hay que respetar el sentido que tengan los arcos. En este ejemplo tenemos tres grafos. El primero, el de la izquierda, es un grafo no dirigido. Podéis ver que hay un bucle en el nodo 1 y que tenéis un ciclo que es el 2, 3, 4, 2. Comenzamos desde el 2, podemos ir al nodo 3, del 3 al 4 y del 4 volver al 2. En el centro tenemos un grafo dirigido, esta vez hay un bucle en el nodo 1 y tenemos nuevamente más un ciclo que sería el 2, 4, 3, 2. Fijaros que podemos empezar desde el 2, ir hacia el 4, al 3 y luego al 2. Por último, en el grafo de la derecha tenemos un grafo dirigido nuevamente. En esta vez hay un bucle en el nodo 1, pero no tenemos un ciclo. Y no tenemos un ciclo porque si respetamos el sentido de las flechas, no podemos empezar en 2 y volver a 2 al final. El concepto de matriz de accesibilidad de un grafo es una extensión del concepto de matriz de adyacencia y en él lo que hacemos es intercambiar el papel de que dos nodos están conectados por una arista o un arco a que dos nodos están conectados por un camino entre ellos. Por tanto, si tenemos un grafo con n nodos, como es este caso, diremos que la matriz de accesibilidad de un grafo dirigido, en primer lugar G, es una matriz cuadrada de dimensiones n por n, que va a estar definida como sigue. En la posición IJ tendremos un 1 si VI está conectado con VJ por un camino y tendremos un 0 si VI no está conectado con VJ. En el caso de grafos dirigidos, al igual que pasaba con la matriz de adyacencia, la matriz de accesibilidad no tiene por qué ser simétrica. La definición es similar en el caso de grafos no dirigidos, con la particularidad que si en la posición IJ tenemos un 1, porque VI está conectado con VJ por un camino, este camino nos sirve también para encontrar el reverso o el contrario y conectar VJ con VI. Y de manera similar, si MIJ es igual a 0, también MJI será igual a 0. En este caso, en grafos no dirigidos, la matriz de accesibilidad vemos que es simétrica. Veamos algunos ejemplos. En los dos grafos que hemos visto en uno de los vídeos anteriores, el del club de karate de Zachary y el del juego de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, lo que observamos es que tanto en uno como en otro todos los nodos son accesibles desde todos. Y por tanto, cuando estudiáramos la matriz de accesibilidad tendríamos un 1 en todas las posiciones de la matriz. En el primer caso la matriz sería una matriz 34 por 34 porque tenemos 34 nodos y en el segundo sería una matriz 5 por 5. En el siguiente ejemplo hemos considerado tres grafos bastante parecidos como son los que hemos visto antes y vamos a estudiar cómo son sus matrices de accesibilidad. Fijaros que el 5 es un vértice que está aislado y no está conectado con el resto. Y en el primer grafo pues podemos ir de cualquier nodo a cualquier otro. Por lo tanto, en las filas o columnas 1 y 4, 1 a 4 tendremos siempre en esas posiciones un valor de 1, puesto que cualquier nodo del 1 al 4 se puede conectar con cualquier otro nodo del 1 al 4. Y por defecto siempre un nodo es accesible a sí mismo.
En cambio, el 5 no se puede conectar a ninguno. Por lo tanto, en la fila y columna 5 solo habrá un 1 en la posición 5, 5, que hace referencia a la accesibilidad del nodo 5 respecto de sí mismo. En el grafo de en medio lo que tenemos es que los nodos 2, 3 y 4 son accesibles mutuamente entre sí. Por lo tanto, el subbloque entre las filas 2, 3 y 4 y las columnas 2, 3 y 4 será lleno de unos. En cambio, en el caso del nodo 1 sí que tenemos que desde él se puede acceder a cualquier otro, pero de estos otros nodos 2, 3 y 4 no se puede acceder al nodo 1. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos es que en la fila 1 de las posiciones 1 a 4 serán todo unos, pero en la columna 1 de las posiciones 1 a 4 solo tendremos un 1 en el 1. Y por último, en el último nodo, fijaros que desde el 1 se puede acceder al 2, al 3 y al 4, pero no al 5, del 2 al 3 y al 4, y del 4 se puede acceder al 3. En este caso, lo que obtenemos, pero no se puede acceder en la mayoría de casos en los recíprocos. En este ejemplo se ve claramente cómo la matriz es no simétrica y lo que tendríamos es, si para el nodo inicial indicaríamos la fila y para el nodo final la columna. En cualquier caso, en estos tres ejemplos tenemos que el nodo 5 está aislado. Bien, para poder calcular las matrices de accesibilidad hay que hacer referencia a algunos algoritmos, como son el BFS y el DFS. Si los grafos son pequeños se puede hacer visualmente, pero si hay que implementarlo computacionalmente tenemos que programar estos algoritmos. Concretamente, cada una de las filas de la matriz de acceso se obtiene por aplicación de uno de los dos métodos a partir de un vértice I. Veamos a ver cómo funcionan estos métodos. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos van a servir tanto para grafos dirigidos como para grafos no dirigidos. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Breadth First Search de búsqueda del primero en anchura. Vamos a ver qué nodos son accesibles desde un cierto nodo A. En primer lugar, calculamos qué nodos son accesibles desde A y vemos que tenemos B, C y D. Así que anotamos estos nodos como nodos accesibles desde A. A continuación tomamos el primero de estos nodos, B, y vemos qué nodos son accesibles desde él. Y tenemos E y F. Por lo tanto, los anotamos. Desde E y desde F no podemos acceder a ningún otro nodo. Por lo tanto, nos seguimos por ese camino. Como tampoco tenemos otras opciones para seguir desde B, volveríamos hacia atrás y continuaríamos desde C. Desde C podemos acceder a G y a H. Por lo tanto, los anotamos. De estos dos nodos, desde G podemos seguir bajando y llegar hasta I y J. Y por tanto, los anotaríamos. Y en este caso vemos que ya hemos cubierto todos los nodos, desde I y J no se puede seguir, desde H tampoco, desde C tampoco y desde D ya no tenemos ninguno más. Por lo tanto, el orden en el que estaríamos recorriendo los nodos con el algoritmo BCS empezando desde A sería A, BCD, que serían los nodos que están a distancia 1, EFGH, que serían los que están a distancia 2, y por último I y J, que son los que están a distancia 3. Veamos ahora cómo funciona el algoritmo DFS o búsqueda del primero en profundidad. Tomamos el mismo grafo y partimos desde A. En primer lugar, lo que observamos es que desde A podemos acceder a B. No vamos a anotar C y D como en el caso anterior, sino que una vez estamos en B, vamos a ver a qué otros nodos podemos acceder. Y observamos que podemos llegar a E y F. En este caso, lo que hacemos es elegir la rama de este grafo que empieza en B y seguir explorándola hacia abajo. Cuando ya no podemos seguir, lo que hacemos es volver hacia atrás, hacia A, y vamos a explorar la rama del centro empezando por C. Desde C se puede llegar a G y desde G podemos seguir hacia abajo hacia I y J. Por lo tanto, los anotamos. Como ya no se puede seguir más hacia abajo, volveríamos hasta que recorreríamos H. Y como tampoco ya podemos continuar por esta rama, volveríamos hacia atrás hacia A y continuaríamos en D. Por lo tanto, la forma de recorrer los nodos según el algoritmo DFS empezando en A sería en este caso A, B, E, F, que sería la rama de la izquierda, C, G, I, J, H, que sería la del centro, y por último D. Pasamos ahora a estudiar el concepto de conexión.
Comenzaremos hablando de grafos no dirigidos. Un grafo no dirigido decimos que es conexo si todos los nodos se pueden alcanzar mutuamente. Es decir, desde cada nodo nosotros podemos acceder a cualquier otro nodo. En este caso, si comprobamos cómo es la matriz de acceso o de accesibilidad de uno de estos grafos, vemos que está formada totalmente por unos. Recíprocamente, si la matriz está formada por unos, diremos entonces que el grafo es conexo. Dado un grafo G, vamos a llamar componente conexa del grafo a cada uno de los mayores subconjuntos de nodos y aristas que también son conexos, es decir, cada una de las partes del grafo que por sí misma es conexa. Para grafos dirigidos también se puede hacer una extensión del concepto de conexión, pero en este caso se pueden hacer dos interpretaciones. Una es respetando la dirección y sentido de los arcos, y otra es si nos olvidamos de ellos y pensamos que si los tomáramos como no dirigido el grafo es conexo. En el primer caso tenemos el concepto de fuertemente conexo, que consiste en que todos los vértices se alcanzan mutuamente usando caminos que respetan los sentidos de cada arista. En el segundo de los casos, de un grafo dirigido, decimos que es débilmente conexo si al eliminar estos sentidos y considerándolo como no dirigido, obtenemos que el grafo es conexo. En cualquier caso, tanto en uno como en otro se pueden generalizar los conceptos de componente conexa. En un caso tendremos componente fuertemente conexa, que será cada una de las partes o de los mayores subconjuntos de nodos y aristas del grafo que es fuertemente conexo, y en el segundo tendremos componente débilmente conexa, que será cada uno de los subconjuntos que por sí mismo es débilmente conexo. Vamos a ver estos conceptos en unos ejemplos. En el grafo de la izquierda tenemos que es un grafo no dirigido y este grafo no es conexo, ya que el nodo 5 no es accesible desde el resto. En este caso, el grafo tiene dos componentes conexas, una formada por los nodos 1, 2, 3 y 4 y otra formada únicamente por el nodo 5, junto con los arcos que conectan los nodos entre sí en cada caso. En el grafo del centro tenemos que este grafo es dirigido, entonces podemos hablar o de componente o de fuertemente conexo o débilmente conexo. En primer lugar, tenemos que este grafo no es fuertemente conexo, ya que los nodos 1 y 5 no son accesibles desde el resto. Sin embargo, tiene tres componentes fuertemente conexas. Una formada por los nodos 2, 3 y 4, dado que ellos se pueden acceder desde cualquiera de ellos a cualquiera de los otros, y otras dos componentes formadas por los nodos 1 y 5. Ahora bien, si este grafo lo consideramos como no dirigido, tendríamos el grafo de la izquierda. Y en este caso sabíamos que había dos componentes. Pues las componentes del grafo no dirigido de la izquierda serían en este caso las componentes débilmente conexas. Por lo tanto, tendríamos dos componentes débilmente conexas, una dada por los nodos 1, 2, 3 y 4 y otra dada por el nodo 5. Por último, vamos a considerar el ejemplo que tenemos en la derecha, que es ligeramente diferente al del centro, donde lo que hemos hecho ha sido cambiar el sentido del arco que va de 3 a 2, ahora pasa a estar de 2 a 3. El grafo de la derecha no es fuertemente conexo, ya que no hay ninguna pareja de nodos que se pueda alcanzar mutuamente siguiendo el sentido de los arcos de este grafo. Sin embargo, tenemos 5 componentes fuertemente conexas, cada una de ellas formada por un nodo diferente. Considerando este grafo como no dirigido, volvemos a tener el del primer ejemplo y por tanto este grafo sería no débilmente conexo, pero con dos componentes débilmente conexas, una dada por los nodos 1, 2, 3 y 4 y otra dada por el nodo 5. Fijaros cómo podemos tener que dos grafos muy similares se comporten de manera distinta como fuertemente conexos, pero en cambio se comporten de la misma manera como débilmente conexos. Y con esto damos por concluido el vídeo de esta sección.